Buenas tardes. Continuamos con la unidad 3, matemática financiera bajo el sistema financiero compuesto. Quien les habla, su profesora Janet González. Dijo Oliver Wendell: no pongas tu interés en el dinero, pero pon tu dinero en interés. Asimismo, Albert Einstein comentó: el interés compuesto es la fuerza más poderosa de la galaxia. Recordemos que bajo el sistema financiero simple los intereses no se acumulan al capital, por lo tanto el interés no gana interés. Pero bajo el sistema financiero compuesto los intereses se acumulan al capital al final de la operación y van a ganar intereses. Entonces podemos definir el sistema financiero compuesto así: las variaciones de capital en una operación financiera se suman al final de cada periodo de capitalización. Y los intereses se suman al capital periódicamente para a su vez producir intereses. ¿Por qué es importante estudiar este sistema financiero? Porque una persona que ha colocado su dinero en una operación tiene derecho a usufructuar los intereses que vaya produciendo. Asimismo, en nuestro país, las operaciones crediticias de las instituciones financieras, con la excepción de las operaciones bancarias a corto plazo, se realizan en el sistema financiero compuesto. Todas las operaciones financieras relacionadas con la toma de decisiones sobre inversiones y que corresponden a disciplinas como la evaluación de proyectos y la ingeniería económica, así como la mayor parte de los aspectos matemáticos de la administración financiera de empresas, corresponden al sistema financiero compuesto. Entonces vamos a aprender cómo calcular el capital inicial, el capital final, la tasa de interés bajo el sistema financiero compuesto. ¿Cuáles son las fórmulas que se utilizan? La primera formulita sale y es el capital final. ¿De dónde va a salir ese capital final? ¿Cómo lo vamos a calcular? En este caso, como los intereses se acumulan al capital y a su vez ganan intereses, entonces en un tiempo cero, si tengo un capital inicial y lo voy a colocar durante un año, los intereses que me va a producir es ese capital por la tasa de interés. Por el tiempo, dice la fórmula, pero si el tiempo es un año, pues aquí no está reflejado. Entonces el interés sería capital inicial por tasa de interés. ¿De dónde va a salir el capital en el año 1 o el capital final? Va a ser igual a ese capital inicial más los intereses. Los intereses sería la suma de la multiplicación del capital inicial por la tasa de interés. Entonces el capital inicial sería, si yo esta fórmula que tengo aquí saco factor común, capital inicial, me quedaría capital inicial, abro paréntesis, 1, sería este capital inicial, más la tasa de interés. Entonces el capital final viene dado por capital inicial, 1 más la tasa de interés elevado a la 1. En el año 2 yo voy a utilizar para el cálculo del interés el capital que se acumuló en el año 1, es decir, C0 por 1 más I elevado a la 1. Y ese capital en el año 2 va a ser igual entonces al capital en el año 1 más los intereses. Si saco factor común C sub 1, me queda C sub 1 por 1 más tasa de interés. Y eso va a ser igual ¿a qué? Al capital inicial. C sub 1 es esta que tengo aquí arriba. Capital inicial 1 más I elevado a la 1. Lo sustituyo aquí en el C sub 1. Sería capital inicial 1 más I por 1 más la tasa de interés. Si yo coloco la misma base y sumo los exponentes, me queda capital inicial 1 más I elevado al cuadrado. Lo mismo sucede para el año 3 y lo mismo va a suceder para el año n. En este sentido, el capital final va a ser igual al capital inicial 1 más la tasa elevada al tiempo. Y esta que tengo aquí es la fórmula que vamos a utilizar para el cálculo del capital final. Vamos a ver cuál es la notación que vamos a utilizar. Capital inicial lo vamos a seguir llamando C sub 0.
capital final C sub n, n para el tiempo de duración en la operación y para la tasa de interés, e I mayúscula para el interés total. El interés total va a ser igual al capital final menos el capital inicial. Es la misma fórmula que aprendimos bajo el sistema financiero simple y la vamos a usar en toda la materia. Esta es la fórmula que acabo de mostrarle la demostración. Capital final es igual a capital inicial, 1 más la tasa elevado al tiempo. Y vamos a ver el primer ejercicio. Ejemplo 1. Durante 5 años, J ha tenido en una cuenta de ahorros 100.000 bolívares con el propósito de casarse. Si anualmente le han abonado el 18% de interés, ¿cuál es el monto acumulado? Vamos a usar una hoja de Excel para realizar este ejercicio. Aquí tenemos montada en una línea del tiempo este ejemplo. Durante 5 años, J ha tenido en una cuenta de ahorros 100.000 bolívares. Entonces 100.000 bolívares es el capital inicial que depositó en un tiempo cero. Si anualmente le han abonado el 18%, que es la tasa de interés, ¿cuál es el monto acumulado? Entonces, ¿cuál será? C sub n. Los datos serían 100.000 para el capital inicial. Para la tasa de interés sería el 18% o 18% 18 sobre 100, que sería el 18%. En decimales sería 0,18. El tiempo es 5 años. Y el capital final en la operación, sustituyendo esta fórmula con cada uno de los valores, sería igual a los 100.000 por, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés 0,18 en sus calculadoras elevado a la n, que sería a la 5. Así como está aquí, lo pueden introducir en sus calculadores con estos valores para que el resultado les dé 228.775,78. Asimismo lo podemos hacer en Excel. Excel trae las fórmulas introducidas en la parte financiera. Aquí si le damos clic para insertar función y buscamos la financiera, podemos obtener el mismo resultado. ¿Okay? En el caso de los capitales, cuando es salida de dinero, podemos colocar como un número negativo. Sería menos 100.000 bolívares. Para que el resultado al final nos dé un número positivo. Es decir, los capitales siempre son uno positivo y uno negativo. La forma como lo vamos a introducir en Excel para que no nos dé error. Entonces insertamos la función y en este caso vamos a insertar una función financiera. Aquí se despliegan todas las categorías y las vamos a conseguir por orden alfabético. La fórmula de valor final se llama BF para el valor final. El valor final devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes y una tasa de interés también constante. Le damos a aceptar y debemos introducir la tasa, el número de periodos y el valor actual. La tasa sería el 18% o 0,18. El número de periodos es el número total de pagos de una inversión, en este caso son 5 años, es igual a 5. Pago lo vamos a utilizar cuando estemos viendo rentas. En este caso vamos a utilizar el valor actual, que es el valor actual o la suma total del valor de una serie de pagos futuros. Si se omite sería 0, pero en este caso tenemos que el valor actual son 100.000 bolívares.
Y aquí nos arroja automáticamente el resultado final igual al anterior, 228.775,77. Le damos a aceptar y tenemos el resultado. Si no queremos una expresión en una unidad monetaria, pues lo colocamos así. Eso serían bolívares en el caso de Venezuela, podría ser pesos en el caso de Colombia, o unidades monetarias. El segundo ejemplo tiene que ver con el tiempo. Si nosotros despejamos la fórmula del capital final que vimos en el ejemplo anterior, despejamos el tiempo, aplicamos logaritmo, la formulita nos quedaría de la siguiente manera. El n va a ser igual al logaritmo del capital final menos el logaritmo del capital inicial sobre logaritmo de 1 más i. Aplicando la propiedad del logaritmo de una resta, nos queda logaritmo del capital final entre capital inicial sobre logaritmo de 1 más i. El ejemplo número 2 dice, ¿en qué tiempo un capital de bolívares 50.000 producirá 5.000 bolívares de interés, siendo la tasa del 13% anual? Vamos a ver el ejemplo en Excel. Ejemplo número 2. ¿En qué tiempo un capital de 50.000 producirá 5.000 de interés? 50.000 sería el capital inicial. Introducimos los valores. ¿En qué tiempo un capital de 50.000 producirá 5.000 de interés? Los 5.000 bolívares son de interés. El interés total es 5.000. Recordemos la fórmula que dice que el capital final es igual al capital inicial más los intereses. Entonces el capital final, si nosotros sumamos 50.000 más 5.000, nos va a dar 55.000. El capital final sería igual a 55.000. La tasa de interés es igual al 13% o 0,3. Y nos pregunta en qué tiempo se producirá ese capital. La fórmula del tiempo la tenemos acá. Entonces podemos utilizar una calculadora científica para calcular el tiempo, que sería igual al logaritmo. Entonces, esto es igual al logaritmo. Allí nos salen automáticamente las fórmulas, logaritmo o logaritmo de 10. Si aquí no le colocamos base, vamos a usar el logaritmo de 10 o con las dos fórmulas nos va a dar lo mismo. Colocamos tabulador para seleccionar la fórmula del logaritmo en base 10, logaritmo del capital final que es 55.000 entre el capital inicial que es 50.000. Cerramos paréntesis. Como tenemos un numerador, hay que cerrar los paréntesis en el numerador para indicarle a Excel que es una sola cantidad la que nos va a arrojar el numerador, y vamos a dividir entre el logaritmo base 10 tabulador 1 más la tasa de interés, y cierro los paréntesis. Esto me dice que en 0,78 años un capital de 50.000 producirá 5.000 bolívares de interés. 0,58 años lo puedo llevar a meses multiplicando por 2, es decir, en 9,36 meses. Si quiero saber exactamente los días, serían meses, 9,36 meses. Estos 0,78 serían años. Y si queremos saber exactamente en cuántos días, tendríamos que restarle a 9 meses, a 9,36 meses, el 9, el número entero. Esto sería 9 menos 9,36 menos 9, nos queda 0,36.
Para llevarlo a días, multiplicamos esos 0,36 meses por 30. Serían 10,74 días. Entonces la respuesta sería en 9 meses y 11 días. Este resultado que tenemos aquí lo hicimos a pie en Excel. También lo podemos hacer con una calculadora científica, pero también podemos usar las fórmulas de Excel. Las financieras automáticamente están aquí, el cálculo del tiempo. ¿Okay? El periodo está por la letra P. NP, número de pagos, número de periodos. Le damos a aceptar. Y allí tenemos que introducir la tasa, que es el 13%, el valor actual, que es 50.000, el valor final. Aquí tenemos que introducir una cantidad positiva y la otra negativa, como les expliqué en el ejemplo anterior. En el caso de capitales, para usarlos en la calculadora financiera, bien sea Casio o, por ejemplo, la FC 200D, que es una calculadora financiera Casio, allí hay que introducir los capitales, uno positivo, otro negativo. Aquí en Excel también. Luego lo podemos ver con la calculadora financiera, que trae las fórmulas introducidas también en Android, la FinCalc. Automáticamente nos arroja el resultado, que es 0,779883, el mismo que sería aquí, pero aquí este está con 2 decimales. Si le aumentamos 2 decimales, exactamente el mismo resultado. Vamos a ver la tasa de interés. Si nosotros despejamos de la primera fórmula que vimos, la tasa de interés, podemos aplicar raíz cuadrada a cada uno de los miembros de la ecuación, raíz de n, y despejamos la tasa de interés, nos va a quedar la siguiente formulita. Esta es la tasa de interés, capital final entre capital inicial elevado a la 1 sobre n menos 1. El ejemplo 3 dice, hallar la tasa de interés anual a la que un capital de bolívares 30.000 se convierte en 45.000 bolívares en 5 años. Vamos a Excel. Vamos a hacer el ejemplo número 3 sobre la tasa de interés. Tengo dos capitales, un capital de 30.000, sería el capital inicial, se convierte en 45.000, sería el capital final, en 5 años. Vamos a introducir los datos en el ejercicio. Capital inicial, 30.000. Capital final, 45.000. El tiempo, 5 años. Y la tasa de interés es lo que nosotros necesitamos saber. Si tenemos esta fórmula, vamos a aplicar, a sustituir los valores. En Excel o en una calculadora científica podemos dividir el capital final, abrimos paréntesis, capital final entre capital inicial, cerramos paréntesis para elevar a la, abrimos paréntesis, 1 entre el tiempo, cerramos el paréntesis, menos 1. Okay, vamos a ver el resultado. Y la tasa de interés es al 8%. Si multiplicamos por 100, nos va a dar
0,08%, 8%. Vamos a utilizar la fórmula financiera para hallar la tasa de interés. Sería tasa. ¿Cuáles serían los valores que tenemos que introducir? El número de periodos, que son 5, el valor actual, si tengo menos 30.000 bolívares, para obtener un valor final de 45.000 bolívares, el valor de la tasa de interés es 0,08, exactamente la misma que me dio con haciéndolo manualmente. Bien, ahora vamos a realizar el ejemplo número 3 con la calculadora financiera, la aplicación con el teléfono Android. Para los que la tienen, pueden descargar en Play la aplicación FinCal. El ejemplo 3 que dice hallar la tasa de interés anual a la que un capital de 30.000 bolívares se convierte en 45.000 bolívares en 5 años. Tenemos que tener primero en cuenta que los valores de C sobre A y P sobre A, que es cómo convertir la tasa o el tiempo en periodos anuales, mensuales, trimestrales o cualquier periodo menor a un año, vamos a trabajar en 1 y 1, es decir, para periodos anuales. Si queremos que C sobre A sea para periodos anuales es igual a 1, vamos a marcar las teclas C sobre A y P sobre A. Le damos Enter allí o clic para hasta que salga 1 y 1. Luego, para la función donde nos pide aquí hallar la tasa de interés, debemos ir a función, luego le damos al modo de interés compuesto y nos va a desplegar otra pantalla como esta para calcular el valor futuro, presente, las cuotas o pagos. Esto lo vamos a dejar para el tema de rentas, el número de periodos o el tiempo y el tipo de interés. En el ejemplo 1, nosotros también lo podemos calcular a través de esta función con la calculadora financiera FinCal en valor futuro. El ejemplo 2 fue del tiempo, le damos clic acá para poder calcular el tiempo, introducimos los demás valores. El ejemplo 3 que estamos haciendo es para el cálculo del interés, y el próximo ejemplo que vamos a realizar en la siguiente parte del video va a ser con el ejemplo número 4 para calcular el valor presente. Entonces vamos a continuar con el ejemplo número 3 sobre la tasa de interés. Cuando le damos clic allí nos va a aparecer los diferentes valores que tenemos que introducir: valor presente, valor futuro, el importe del pago, el número de pagos y el tipo de pago. En este caso, los datos del ejemplo son hallar la tasa de interés anual a la que un capital de 30.000 bolívares se convierte en 45.000 bolívares. 30.000 es el valor presente, 45.000 el valor futuro. La cuota no tenemos, allí le vamos a colocar 0, esto lo vamos a dejar como les dije para rentas. N es el número de pagos, 5 años, y después nos pregunta el tipo de pago. Podemos calcularlo para principio del periodo o final del periodo. En este caso vamos a introducir 1 para el final del periodo. Cuando le damos clic o exe, se nos despliega el resultado: tasa de interés anual igual a 8,45%. Es exactamente el mismo resultado que vimos con
en el ejemplo 3 con la tasa de interés, calculando en Excel cuánto vale, o en una calculadora, la tasa de interés. En decimales sería 0,0845 y más otros decimales. Con la fórmula financiera en Excel también nos da el mismo resultado. En porcentaje, al multiplicarla por 100 sería 8,45%. Esta vez vamos a ver el cálculo del capital inicial. Esta es la fórmula del capital final. Cuando despejamos el capital inicial, nos queda que el capital inicial que está multiplicando acá, todo esto pasa a dividir. Quedaría capital final sobre 1 más tasa de interés elevado a la n. Lo que está dividiendo podemos colocarlo arriba en el numerador con el exponente a la menos n. Y la fórmula del capital inicial nos queda que es igual a capital final 1 más la tasa de interés elevado a la menos n. Vamos a hacer el ejemplo número 4. Si la tasa de interés es del 10% anual, ¿qué cantidad debe colocarse hoy en una operación de capitalización compuesta para tener 75.000 bolívares dentro de 4 años? Entonces, primero vamos a resolverlo. Vamos a hacer el ejercicio en Excel, el ejemplo número 4, y vamos a colocar cada uno de los datos que nos dice el ejemplo 4. Dice si la tasa de interés es del 10% anual. Esta tasa de interés del 10% anual la podemos copiar en la celda correspondiente a I minúscula. ¿Qué cantidad debe colocarse hoy en una operación de capitalización compuesta para tener dentro de 4 años 75.000 bolívares? Entonces el capital inicial es el que necesitamos investigar, el capital final son 75.000 bolívares y el tiempo son 4 años. Esta es la fórmula para calcular el capital inicial. Sustituimos valores. Lo podemos hacer con la calculadora científica y luego lo vamos a hacer con la función financiera del valor presente que trae Excel. Capital inicial sería igual entonces al capital final, que son 75.000 bolívares, multiplicado por 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, elevado a la menos n. Puedo abrir paréntesis, coloco menos 4 y cierro paréntesis. Le damos Enter y nos da como resultado que debo depositar 51.000 bolívares, 51.226,01 bolívares para obtener 75.000 bolívares al cabo de 4 años. Si lo hacemos con la función que trae Excel, en la parte financiera debemos calcular el valor actual. Entonces buscamos valor actual por la B, valor actual, le damos aceptar e introducimos cada uno de los datos. La tasa para esta operación es del 10%, el número de periodos son 4 años, el valor final es 75.000 bolívares. Pago, recuerden que lo vamos a usar en el caso donde veamos renta. Aquí automáticamente me está dando el resultado del capital que yo debo desembolsar para obtener al final 75.000 bolívares. Recuerden que me da negativo, pero el resultado se lee como un capital en unidades monetarias que debo colocar en esta operación. Si no quiero que me dé negativo el capital final de 75.000 bolívares, lo puedo colocar aquí negativo para cambiar el signo del capital inicial. Y en esta operación podemos colocarlo así, nos da el mismo resultado.
Podemos irnos también a hacer el mismo ejemplo, pero en la calculadora financiera. La pueden descargar desde Play Store en sus dispositivos Android. Está esta aplicación de la calculadora financiera, FinCalc. Entonces recordemos que tenemos que irnos primero a verificar que sea sobre A sea igual a 1 y PA sobre A sea igual a 1 para periodos anuales. Estas dos teclas son las que vamos a usar para el cálculo, para colocar 1 y 1. Luego pulsamos la tecla función para que nos despliegue la siguiente pantalla respecto a las diferentes funciones que trae la calculadora financiera. En este caso estamos en modo interés compuesto. Allí nos despliega la siguiente ventana con cada una de las funciones para calcular el valor futuro, valor presente, el importe del pago o las rentas, el número de periodos y el tipo de interés. El ejemplo número 1 que vimos fue de valor futuro. El ejemplo número 2 calculamos el tiempo. En el ejemplo número 3 calculamos la tasa de interés y estamos con el ejemplo número 4 calculando el valor presente o capital inicial. Le damos clic allí y se nos va a desplegar la siguiente pantalla. Es decir, tenemos que colocar aquí cada uno de los datos que nos da el ejemplo. Entonces, los datos que tenemos son tasa de interés, capital final y tiempo. En el caso del capital final es el valor futuro, debemos introducir 75.000 bolívares y así cada uno de los valores. Número de pago sería el tiempo, 4 años. Importe del pago 0 porque no estamos en renta. Tasa de interés anual sería el 10%. Tenemos que colocar 10 en la calculadora financiera, automáticamente ella arroja el porcentaje. Luego el tipo de pago 1 para pagos al final del periodo. Al darle la tecla EXE nos arroja el valor presente, que es 51.226,01. Si volvemos a pulsar EXE, la calculadora nos va a arrojar el siguiente gráfico, que es donde podemos observar el capital, cuánto se ha convertido, 51.226,01 que colocamos al inicio, se convirtió a los 4 años en 75.000 bolívares. Esto ocurre bajo el sistema financiero compuesto a una tasa de interés del 10%. Si queremos ver este archivo, podemos exportarlo al directorio de la tarjeta del teléfono. Muchas gracias. Aquí están mis datos para cualquier duda, el correo electrónico y mi número de teléfono.